Buenas tardes. Bienvenidos todos a este estudio bíblico del Salmo número 2 con todo nuestro corazón y con todo nuestro anhelo de que el Padre esté con nosotros, que no nos abandone. Este es un salmo muy difícil, es de los más difíciles que hay en la palabra de Dios, pero lo vamos a ir viendo paso por paso, versículo por versículo, y vamos a ir cotejándolo con el Nuevo Testamento para verificar que es verdad. Muy bien. Es larguísimo. No, solamente tiene 12 versículos. Ujú. Pero sí, necesito que quiten todo obstáculo de su mente, de su teléfono, de su timbre, de lo que tengan ahí, para que puedan estar concentradas y que se pueda entender bien. Entonces vamos a orar para poner el estudio bíblico en las manos del Padre Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, por la vida y por la salud que nos has concedido una semana más. Gracias por la dicha, Padre, de poder abrir la palabra de Dios con toda libertad. Te pedimos que nos ayudes con este Salmo 2, un poco complicado, pero te pedimos, Padre, que tu Espíritu venga a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que están en otro lado por medio del Zoom y los que vayan a ver después, para que puedan comprender la magnitud de lo que es tu reino y tu poderío. Gracias, Padre, por tu ungido que has tú creado para nosotros, para nuestra salvación, para nuestra eh, redención. Tú eres, Señor Padre, ese ungido. Tú mismo eres ese ungido. Gracias, Padre, porque tú eres un ejad. Nosotros estamos convencidos de que te manifiestas de diferentes maneras, pero eres uno solo, al que tenemos que adorar. Te pedimos, Padre, que bendigas y protejas a Jairo, el esposo de Linita, que ha estado un poco delicado. Gracias porque en el CAT scan salió todo perfecto. Ya nada más esa tosecita que le queda y esos residuos en su pecho, Señor, ayúdalo para que esté completamente bien y otra vez pueda tener su vida normal. Tú estate con ellos, con Lenita y con Jairo. Te pedimos por la salud de Carolina, Padre, que le concedas la total salud, que le concedas, Padre, trabajo por medio del internet para que ella pueda estar ahí en su casa trabajando, que le concedas que en su matrimonio haya paz y tranquilidad y que sus hijitas estén fuera de ansiedad. Te pedimos por el hijo de Trudy que está allá en California, que le concedas, Padre, la salud total a través de ese riñón que le van a implantar. Gracias por la persona que estuvo dispuesta a, a dar su riñón. Bendice a los doctores en esa cirugía. Todavía no está programada, todavía no, porque se necesitan muchos pasos para poder llegar ahí, pero te pedimos que tú seas el dueño y señor de esa programación de la cirugía. Te pedimos por los trabajos y por el bienestar de todos nosotros los que estamos aquí, nuestras familias y los que están ahí en el Zoom y los que están después viendo por el WhatsApp. Padre, te pedimos que bendigas esta casa, que sea para tu honra, porque Sandrita hace un gran esfuerzo todos los sábados para recibirnos y después cuando nos vamos a limpiar, sabemos todo lo que hay detrás de todo eso y te agradecemos por su corazón, por su amabilidad, porque siempre tiene una sonrisa en la boca. Te pedimos por su salud, su trabajo, su hijito, que está ahí en Texas. Entonces, Padre, dejamos todo en tus manos, porque ¿qué somos nosotros? Solamente unos mensajeros que tú utilizas mediante tu espíritu para que pueda salir la palabra de vida. En el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a compartir la pantalla para empezar con este salmo.
Bien. Ok. Y tenemos el Salmo número 2, Tehilim. Y no, hoy me tenía que equivocar en algo. Hoy no hay vez que no me equivoque en algo. Y no, Salmo número 2. El autor, aquí el Salmo no tiene autor. Por eso está incluido dentro de los salmos que no tienen autor. Pero como nosotros tenemos el Nuevo Testamento, a diferencia de los que no aceptan el Nuevo Testamento, lo vamos a ver comprobado en Hechos 4, 25 y 26, que es David el autor de este salmo. Solamente porque tenemos el Nuevo Testamento. Hoy es sábado 27 de septiembre del 2025 y aquí estamos con toda alegría, con todo entusiasmo y vamos a empezar. Por más de que el hombre intente hacer planes en contra de la voluntad divina, Dios es el que tiene la última palabra. ¿Están de acuerdo? Completamente. Completamente. Muy bien. No hay dudas. ¿En quién tengo puesta mi confianza? Vamos a ver aquí que hay dos bandos diferentes en quién tienen puesta su confianza. En este Salmo 2 nos ayuda a discernir qué decisiones debo de tomar. Muy bien. Luego dice, este salmo nos va a mostrar mucha información acerca del Mesías, el Mesías Yeshua Jesucristo. Vamos a ver cómo él va a ser rechazado aún más ahora que cuando vino como siervo, cuando vino como el que iba a resucitar y a morir y a resucitar por nosotros. Veremos cómo será imposible para los creyentes que somos nosotros establecer la justicia del mundo. El mundo, cuando Él venga, ¿quién es Él? Yeshua. Yeshua. Cuando Él venga por segunda vez, será más hostil que nunca, más hostil que nunca, todavía más de lo que está ahorita. Aprovecho para recordarles que esta semana, el miércoles, se va a celebrar el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur o el día de la reconciliación en español se celebra no trabajando ese día y también ayunando todo el día para las personas que pueden. Yo no he podido hacerlo porque yo tengo diabetes, pero eh, procuro en lo que puedo ayunar. Lo que sí hay que pasarlo examinando nuestra vida, qué ha pasado, qué hemos hecho mal y pidiendo perdón cosa por cosa. No solamente pidiéndole perdón a Dios, sino también ir con la persona, llamar a la persona y pedirle que me perdone por lo que yo he hecho. Ese es el día de la reconciliación o Yom Kippur. Es solamente un día de ayuno, es el único día que Dios pide ayunar. Y cuando ya se termina el día, bueno, pues hay una celebración con una cena. Ese es el día de Yom Kippur. Se van a dar cuenta que no hay escuelas en ningún lado porque es un día muy, muy especial, muy sagrado para los judíos y para los que creemos en las cosas de las fiestas, de las celebraciones, de los Moadim, de las citas especiales con el Padre Todopoderoso. Muy bien, vamos a continuar. A los reyes o a los líderes de la tierra, no les gusta para nada este Salmo 2. No les gusta para nada el Salmo 2 porque habla de cuando el Mesías va a ser coronado como rey. Y ellos se van a quedar todos turbados, se van a quedar que no pueden creer que ellos no van a ser los ganadores. Claro que no. El Salmo 2 tiene 4 divisiones, fíjense muy bien, porque hablan 4 diferentes personas. Los versículos del 1 al 3 hablan los reyes de la tierra. Los versículos del 4 al 6 habla Dios. Los versículos del 7 al 9 habla Yeshua Jesucristo. Y los versículos del 10 al 12 habla el salmista. Entonces tenemos estos 4 eh, interlocutores. Vamos a ver el versículo 1. Versículo 1. Dice,
Versículo 1 del Salmo 2. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Ok? Bueno, hasta ahí vamos a ver, dice, ¿por qué se amotinan o rebelan las gentes? Las gentes o los gentiles. Y los pueblos piensan o meditan cosas vanas, inútiles. Fíjense bien, en el hebreo, cuando se hace una especie como de poema, como son los salmos, casi siempre hacen un paralelismo. Por ejemplo, ¿por qué se amotinan los gentiles? Hay un paralelismo con y los pueblos piensan o meditan cosas vanas. Por ejemplo, amotinan se relaciona con piensan o meditan. Gentiles se relaciona con pueblos. Entonces, esta es la forma como hacen el paralelismo. ¿Para qué? Con el fin de que quede bien firme lo que se está diciendo. Ok, muy bien. Entonces, los pueblos piensan cosas vanas. ¿Qué es eso de que piensan los pueblos cosas vanas? Piensan, en hebreo es meditan. ¿Se acuerdan que lo vimos en el Salmo 1, versículo 2? ¿Alguien de ustedes se acuerda de lo que significa meditar? Profundizar en la palabra de Dios. Profundizar en la palabra de Dios, o sea, saturarnos de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo diferente que es meditar para los budistas o para los que hacen perdón, ¿qué? Saturar. Sí, sí, para los que meditan en esos ejercicios que hacen de meditación trascendental, que meditan y es que sacan todo de la mente y se queda toda la mente en blanco, entonces empiezan a meditar. Pero para los que estamos en la palabra de Dios, meditar es todo lo contrario, es saturarnos de la palabra de Dios. Pero saturarnos de una manera que podamos ir comprendiendo de poco a poco lo que quiere decir. Muy bien. Dice, meditar en hebreo es hagá. ¿Se acuerdan? Tuvimos hagá, que significa reflexionar profundamente o esclarecer o hacer un sonido como ronronear. Un sonido como ronronear. O sea, ¿de qué va a depender lo que signifique? Depende de el contexto. Siempre va a depender del contexto. Bien, vamos a continuar. Entonces, versículo 2. Vamos a leer el versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yud-Hel-Pah-Hei y contra su ungido, diciendo, a ver, dice, se levantarán. Aquí también hay un paralelismo. Vamos a buscar el paralelismo. Se levantarán, tomarán una postura, eso levantarán los reyes de la tierra o los líderes o los gobernantes, como ustedes lo quieren decir. Los príncipes consultarán unidos, estableciendo, o sea, ¿qué es eso de consultarán? Establecerán las bases. ¿Contra quién? Contra Mashiach. Contra yo tengo que es y su ungido, que es el Mesías. Muy bien. Vamos a buscar los verbos. Aquí dice, se levantarán. ¿Con qué palabra de la que viene en paralelismos está? No entiendo la pregunta. Sí, acuérdense que vimos que todo está hecho en paralelo aquí. Dicen una expresión y luego la otra. Se levantarán, entonces se pondrán en contra. Se pondrán en contra, sí. Se levantarán los reyes, o sea, los príncipes consultarán unidos. Consultarán unidos. Conspirarán. Conspirarán, perfecto. Entonces, ¿cuál es un sinónimo o con qué se está haciendo paralelo aquí? ¿Los reyes con quién? ¿Con quién? ¿Con los qué? Sí, Con los príncipes. Okay. Los reyes, los príncipes. Los gobernantes. Y aquí, los gobernantes, sí. ¿Contra quién? Contra el Dios y contra su ungido. Muy bien. Vamos a ver ahora un ejemplo. Todas las protestas, las pancartas que existen en todas las noticias, siempre vemos que están en contra de las leyes de quién?
del Padre Todopoderoso. Estemos más libres cuando todas podamos decidir. Ajá. Sin tener en cuenta lo que el Padre Todopoderoso ha dicho. La mujer decide, el Estado garantiza, la iglesia no se mete. Imagínense. Imagínense, eso es lo que está pasando aquí en el Salmo. Dice, se levantarán, tomarán una postura. ¿Cuál postura? ¿Cuántas posturas encontramos nosotros ahorita en la actualidad que van en contra de la voluntad de Dios? Muchas, como por ejemplo LGTB, el aborto, que la mujer tiene la que toma todas las decisiones, que alguna otra, que hay que sacar la Biblia de las escuelas, todo ese tipo de cosas que llevan a totalmente estar La destrucción de la familia, que es el núcleo de la sociedad. la destrucción de la familia, perfecto. Entonces, Recuerden el programa porque salió eso. porque bueno, vamos a continuar entonces. Ya vimos, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Adonai y contra su ungido diciendo, vamos a ver qué dicen, Ungido, acuérdense, ungido puede referirse a un profeta, a los profetas les decían que eran ungidos, a un sacerdote también, a todos los sacerdotes los tenían que ungir, ¿se acuerdan? Con aceite, o a un rey. A los reyes también los ungían. ¿Se acuerdan cuando ungieron a Saúl como rey? Sí, y a David. Y a David, exactamente, y a Salomón. Muy bien. Cuando dice el ungido o su ungido, se refiere al Mesías Yeshua Jesucristo. Pero cuando se refiere a un ungido, puede ser un rey, un profeta. Ah, exacto. Cuando se refiere él, ese artículo ahí define que es nuestro Señor. Exactamente. Muy bien. Entonces dicen, dice en el versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Okay. Rompamos sus ligaduras. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de ligaduras? ¿Qué es lo que nos liga? Es la instrucción con disciplina, implica esfuerzo. Nosotros, ¿qué ligaduras tenemos? La palabra, claro. La palabra de Dios es la instrucción. Ajá. Torah significa instrucción, pero esta instrucción es con disciplina e implica un esfuerzo de nuestra parte. Entonces, aquí tenemos dos palabras, rompamos y ligaduras. O sea, quitar las autoridades e imposiciones divinas, como lo han hecho hasta ahorita con las escuelas. Y echemos, ¿con qué se hace paralelo? Echemos, de lo que vimos antes. Echemos. Rompamos. Perfecto, rompamos, muy bien, rompamos, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Con qué se hace paralelo cuerdas? Las ligaduras. Ligaduras, perfecto, muy bien, gracias. Entonces, estamos ya comprendiendo bien cómo se hacen los salmos en la palabra de Dios con paralelismo. Dicen una oración y luego dicen otra que dice lo mismo, pero con otras palabras. Muy bien, eso ya quedó bien comprendido. Vamos a continuar. ¿Cómo se interpretaba, el Salmo 2 en el siglo I? Vamos a ver cómo lo interpretaban en el siglo I los apóstoles. Vamos a ver en Hechos 4:17 exactamente esto del Salmo 2, cómo lo interpretaban ellos. Hechos queda en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios. Hechos 4:17. Fíjense muy bien. De aquí es de donde surge la idea de que este salmo fue escrito por David, porque aquí lo dicen,
los apóstoles. Listos. Hechos 4:17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amonestémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Vamos a ver qué está sucediendo, cuál es el contexto de lo Sí, que está exacto. sucediendo aquí, porque si no, No no sabemos. entendemos Ah, nada. Aquí están en una reunioncita los contrarios al grupo de Yeshua Jesucristo. En este caso, ¿quién es? ¿Los romanos? No, los mismos judíos. Los mismos Ah, ok. judíos. Sí. Entonces, acuérdense que acaba de suceder Claro, los rabinos y todo eso. sí, los rabinos, sí. Ok. Ujú. Acaba de suceder de que Pedro y Juan están ante el concilio porque ellos estaban predicando la palabra de Dios. Los agarraron, los encarcelaron y no hallaban qué hacer con ellos porque todo el pueblo gritaba y decía, sáquenlos, los que necesitamos, y además estaban sin razón alguna por qué estar ahí. Bueno, ahora, ya que sabemos eso, vamos a ver qué van a decir ahora los rabinos. Vamos a ver qué dicen los rabinos. Ya, Que son los mismos fariseos. Sí, Ah, ok, perfecto. fariseos, saduceos, rabinos, todos, Todas esas sectas que había, ¿sí? como políticos. Y los seguidores de ellos, ¿verdad? Los Ok. seguidores. ¿Mm? Porque, por otro lado, sí hubo muchas personas que creyeron en Yeshua. Ok. Pero en este caso, los que están en el versículo 4, en el capítulo 4:17, no creen en Yeshua. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amonestémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, están diciendo, vamos a sacarlos de la cárcel. Ok, vamos a sacarlos, pero vamos a amonestarlos. ¿A quiénes? A Pedro y a Juan. Vamos a amonestarlos para que ya no hablen de ese, para que ya no se siga propagando eso. Esa buena noticia. ¿Qué contestan? Vamos a ver qué contestan. Figúrense lo que les están pidiendo a Pedro y a Juan. Ustedes ya calladitos. Los vamos a sacar de la cárcel, pero ustedes calladitos. No vuelvan a predicar más. No digan el nombre de Jesús. No digan nada en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver. 18. Y llamándolos vengan. Pedro y Juan vengan, dicen los rabinos, los líderes religiosos, vengan. Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver qué van a contestar Pedro y Juan. ¿Listos? Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad ustedes, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué les parece? ¿Qué dijeron? Juzgan ustedes. No, ustedes nos están diciendo que calladitos, que no volvamos a hablar de Jesucristo y de su resurrección. No. Y entonces Pedro y Juan contestan, juzguen ustedes, ¿qué será más correcto? ¿Obedecer a ustedes u obedecer a Dios? Qué valentía, porque están en sus manos, ¿verdad? ¿Qué contestaron Juan y Pedro otra vez? ¿Qué contestaron? ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Muy bien. Contestaron, ¿acaso creen ustedes que Dios prefiere que los obedezcamos a ustedes más que a Él? Claro que no. Claro que no. 20. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dijeron Pedro y Juan. No podemos dejarlo de decirlo y de repetirlo y repetirlo. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Listos? Seguimos. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Cuál milagro de sanidad? ¿Cuál milagro de sanidad? ¿Se acuerdan cuando iba entrando en el pórtico de Salomón? Dice esto lo van a poder encontrar en el capítulo 3 de Hechos. Dice, en el capítulo 3 de Hechos, versículo 1,
Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, o sea, la hora novena son las 3 de la tarde, a la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo que se llamaba Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Pedro dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo de dinero, ¿verdad? Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso fue lo que sucedió. ¿Y por qué? Nosotros no podíamos decir nada, los fariseos. No, y el pueblo estaba todo conmocionado porque decían, ¿qué es esto? Pueden hacer caminar a un cojo de 40 años estar sentado ahí afuera del templo. Entonces, y tomándole por la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Bueno, luego sigue la historia. Pero ese fue el motivo por el cual los encarcelaron. ¿A quiénes? A Pedro y a Juan. A Pedro y a Juan. Pasó un tiempecito y los rabinos, los judíos, no hallaban motivo por el cual dejarlos ahí encarcelados. Y además que el pueblo estaba enardecido que los sacaran porque ellos querían seguir escuchando las palabras de Juan y de Pedro. Podemos continuar. Ellos entonces, estamos en el 4:21. 4:21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años de cojo, o sea, así había nacido. 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Fíjense bien. Ahora, ¿por qué hay tanta conmoción aquí ahorita? Porque Juan y Pedro acaban de hacer un milagro por parte de Dios. Primera vez que lo hacen sin estar Jesucristo. Esto es, no, ya Jesucristo ya había pasado al cielo. Entonces, ahora fíjense muy bien cómo lo vamos a relacionar con el Salmo 2. Dice, 25, que por boca de David, tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Qué leímos en el Salmo 2? ¿Qué leímos en el Salmo 2? Lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Por qué se amotinan o por qué se rebelan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato. O sea, en este caso de la iglesia del siglo primero. ¿Quiénes son esos líderes y esos antagonistas que se pusieron en contra de Yeshua, el ungido? Los fariseos. Aquí están, Herodes y Poncio Pilato. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, todos esos. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y todo el pueblo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Así estaba determinado que sucediera. Vamos a ver. Preguntas. ¿Todo está bien comprendido? Aquí estamos comparando el Salmo 2, los versículos que hemos leído hasta ahorita, cómo los apóstoles
los repiten en Hechos 4 y ellos repiten exactamente los mismos versículos que acabamos de estudiar en el Salmo 2. Y ellos dicen que ese salmo fue escrito por David. Y sin embargo, aquí en nuestra Biblia dice que es un autor desconocido. Oh, wow. Sí, no. No tiene autor. ¿Y tú piensas que fue David? Ellos dicen. Ah, qué raro que no hayan puesto por ese video. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los que primero tuvieron la Biblia en sus manos fueron los judíos. Y los judíos no leen el No, Nuevo por Testamento. supuesto. Ellos no leen el Nuevo Testamento. Por eso no lo cambiaron. No. Entonces, vamos a continuar. Ahora, ¿va esclareciéndose la cosa? Sí, va. Ok. Esto, lo que nosotros estamos ahorita leyendo en el siglo XXI, también sucedió en la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Y es lo que está sucediendo aquí. Y el Salmo fue escrito 1000 años antes de que naciera Yeshua Jesucristo. ¿Okay? ¿Qué les parece? Y se dice lo mismo. Entonces, 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Él ya había determinado, el Padre Todopoderoso ya había determinado que ¿qué? Que sucediera. ¿Que sucediera qué? Sí, que todos esos se pusieran en contra de Yeshua y que lo mataran. Ya estaba destinado, ya estaba dispuesto, ya estaba determinado. Ajá. Ya estaba determinado desde antes de la creación. Muy bien. 29. Estamos en Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Están pidiendo los apóstoles, en este caso Juan y Pedro, están pidiendo, ay Señor, ya que no nos persigan, ay Señor, que ya no nos metan en la cárcel, ay, que ya no nos den azotes. No, ¿qué están pidiendo? ¿Qué están pidiendo? Fíjense lo que están pidiendo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra de Dios, que no dejemos de hablar de la palabra de Dios. Danos valor para predicar tu palabra. Dámonos valor, a pesar de todas las cosas que hemos tenido que pasar y que pasaremos. ¿Se fijan el corazón de los apóstoles? Sí, ya daban la vida ya daban la vida por él, porque ya habían recibido ¿qué? El Espíritu. El Espíritu. 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Quiénes? ¿Quiénes hablaban con denuedo? ¿Qué palabra ponen en tu Biblia en vez de denuedo? ¿Mm? La palabra denuedo, es que es una palabra que no usamos muy general. ¿Cuál versículo? El 30, 31. El 31. Después de esta oración. Con fe. Sí, y hablaban con denuedo la palabra de Dios, el último renglón. Y predicaron con valentía. Con valentía. La palabra de Dios. O sea, valentía la entendemos mejor que denuedo. Sin temor también. también. Okay. Entonces, denuedo, para que la pongan ahí en su Biblia, porque luego a veces, denuedo, ¿qué es eso? Esa palabrita como que nunca la utilizamos, ¿verdad? Es muy común. Con valentía, sin temor. Muy bien. Entonces, en el siglo primero, ¿había o no había hostilidad? Sí, cómo no. Terrible. Hostilidad tremenda. Pero también era porque habían habido muchos que se hacían pasar por Jesús. Muchos se hacían pasar por el Mesías. Muchos se hacían pasar por el Mesías. Pero estaban viendo. No, el pueblo estaba enardecido.
Exacto, Pablo estaba en por los milagros y por la forma como ellos hablaban y cómo les contestaron a los rabinos y a todos los que estaban ahí, los judíos. Juzguen ustedes. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A ustedes o a Dios? A ver, ustedes que son rabinos, díganos, Ustedes díganos. que son meros también. Ustedes que están en la palabra de Dios, ¿a quién le hacemos caso? ¿A ustedes o a Dios? Afuera de la cárcel y a seguir a Ya no tenían manera de sacar, de No, volverlos a coger. no. Bueno, vamos a continuar. Otra vez vámonos al Salmo 2. Nomás quería yo demostrarles la importancia de tener el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento nos abre mucha luz para poder comprender. Tantita. Vamos a ver, nos quedamos aquí. Versículo 4. Versículo 4. Estamos en el Salmo 2. Ya leímos los versículos 1, 2 y 3. Aquí ya cambia el que habla. El que habla ahora es Yeshua Jesucristo. ¿Ok? Ya, ¿quién habló primero? Los reyes, los líderes, los gobernantes, todos esos. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron? Que estaban amotinados, todas las gentes en contra de Dios, que pensaban cosas vanas contra el Padre Todopoderoso, todos los reyes de la tierra, ¿contra quién estaban? Contra Dios y contra su ungido, dice el versículo 2. Contra Yud-Heh-Vah-Heh y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos la cosa de la Biblia, quemémosla, tiremos esas cosas, no sirve. Sus ligaduras, porque es lo que nos une al Padre, las ligaduras. Echemos de nosotros sus cuerdas. Hasta ahí quedaron los líderes, los gobernantes, lo que dijeron. Y ahorita va a empezar la tembladera. Van a empezar a temblar porque viene el Padre Todopoderoso a hablar. Y fíjense lo que les va a decir. Versículo 4. ¿Listos? Dice, el que mora en los cielos se reirá. El que mora, ¿quién es el que mora en los cielos? El Padre Todopoderoso. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Vamos a ver qué significa. El que mora en los cielos se reirá. O sea, Adonai. ¿Quién es Adonai? El que tiene el control de todo. Es el que tiene el control de todo. Se burlará de ellos. Pero fíjense, no es una burla de que, ay, qué bárbaros, ustedes están hechos una bola de ineptos. No. Se burla de ellos de esta manera, como diciendo, esto está sacado del hebreo, como diciendo, mira nomás hasta dónde han llegado. Mira nomás. O sea, como es una burla, pero muy, muy divina. Una burla muy divina. Mira nomás hasta dónde han llegado. Pues, ¿quiénes creen ellos que son? ¿Qué se han creído? Vamos a continuar. Ahí está hablando ¿quién? Yeshua. Dios. Ajá. Entonces, versículo 4. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Cómo dice en tu Biblia turbará? Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de él. Ok, muy bien. Estamos en el 5. ¿El 4? No, ahora estamos en el 5. Ah, sí. Dice, en su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice que establecido en ley sobre sí santo. Ok, Ese es el que me preguntaba que leyera el 5. Sí, por favor, el 5. Después de reprender, los reprende con enojo, los aterroriza con sus intensas furia. Ok, muy bien. Entonces estamos en el versículo 5, ¿verdad? Entonces hablará con autoridad. ¿Quién? El Padre. El Padre. A ellos en su furor. En su furor en el hebreo es en su rechazo. Los rechaza. Y los turbará
o aterrorizará. Fíjense bien, ¿por qué van a quedar aterrorizados estas gentes? Vamos a ver por qué. Se quedarán atónitos, desanimados. Los aterrorizará con su ira, con su enojo. ¿Cómo? ¿Cómo los aterrorizará? ¿Qué les va a decir el Padre a ellos? Que se van a aterrorizar y que van a quedar atónitos. ¿Qué les va a decir el Padre? Versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ah, caray. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? El Padre Todopoderoso a esos malosos líderes y gobernantes, ¿qué les dijo? Que puso su rey en el Sion, en su monte. Yo he puesto a mi rey sobre Sion. ¿Cuál es el? Yeshua. ¿Cuál es el O rey? sea, No, ya vino, pero aquí en este caso era, todavía no, iba a venir, pero ellos, como estaban haciendo todo el teje-maneje de sus cosas de acuerdo a su voluntad, pensaban que ellos iban a tener victoria, pero dijo el Padre Todopoderoso. Los turbó, los aterrorizó, los dejó atónitos cuando les dijo, yo ya he puesto mi. Pero en este caso, ¿cómo se los dijo? Para que ellos pudieran escuchar la voz del Señor. Aquí dice, aquí, a todo eso, desde el 4 hasta el 6 está hablando el Padre, ¿verdad? Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero, ¿qué les va a decir? Yo he puesto mi rey sobre el santo monte. ¿Listo? Ok, muy bien. Vamos a ver qué va a pasar ahora. La respuesta está en un ser. ¿Por qué se aterrorizaron? ¿Por qué se quedaron turbados? ¿Por qué estaban totalmente diciendo, ¿cómo un rey? ¿Un rey puesto por el Padre Todopoderoso? La respuesta está en un ser. Dice, pero yo, enmarcado, subrayado, pero yo he puesto Nasati, mi rey. Ahora, quiero que sepan que este es uno de los versículos más controvertidos de todos los salmos. Busqué muchos, pero muchos comentaristas, artículos, porque no se ponen de acuerdo con la palabra Nasak. Yo he puesto. En español dice, yo he puesto. En las Biblias de ustedes, ¿qué dice? El 5. 6. Pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono. He establecido mi rey sobre Sión. Establecido. Yo he puesto mi rey Yo he sobre puesto. Sión. Sí, generalmente dice yo he puesto. Ok, bueno. Sí, yo designé, bueno, pero él lo he dicho que yo he puesto, ya lo hizo, ya está hecho. Yo he puesto. Acuérdense que todo esto está designado, decidido desde antes de la creación. Ahora, en inglés se dice yo he instalado, ¿ok? Pero no se ponen de acuerdo y discúlpenme que yo no les puedo decir esta es la verdad, porque unos dicen una cosa y otras otra. Pero lo que yo investigué es, yo he ungido, es una opción. Yo he hecho libación. Libación significa ofrenda líquida. Ajá, cuando también el vino,
Es con vino o con aceite o con agua, pero algunos reyes les hacían libación con agua cuando los ungían. Pero también en un hebreo, pero bien antiguo, dice, yo he entretejido mi ver. Imagínense, ¿qué diferencia hay de yo he puesto a entretejido mi ver? Yo no les voy a imponer que ustedes crean una u otra. Nomás quiero que sepan que hay diferentes interpretaciones. Pero el hecho de que el Padre Todopoderoso designó a un rey, está claro. Si fue con libación, si fue con entretejido, bueno, entretejido es en el sentido de que pasó por todos los tejidos y todos los músculos y todas las... Sí, nació como un bebé normal, pero no fue hecho con ninguna semilla humana. ¿Ok? Pero fue entretejido por el Padre Todopoderoso. Podemos continuar. Este es el versículo que nosotros lo vamos a dejar ahí. Hay personas que están seguras que es libación, hay otras personas que están seguras que es ungido y hay otros que es entretejido. Pero por hoy... Alma, ¿significa lo mismo? Sí. ¿Significa lo mismo? Todas esas palabras. Puesto, instalado, lidiación. Puesto, instalado es muy similar, ¿sí? Establecido también es muy similar, pero ungido, libación y entretejido sí están un poco diferentes. Pero esta palabra en hebreo, significa, grábenselo muy bien, esta palabra nazakti en hebreo significa libación, hecho libación. Eso es lo que significa. Ok. Pero en los artículos que leí, dice que esta palabra, nazakti, tiene que ser tomada en cuenta desde el punto de vista de la semántica y del contexto. Y entonces esta persona concluyó que nazakti, en ese artículo que ella escribió, significa entretejido. ¿Ok? Pero lo que dice la acción del Padre está clara. La acción del Padre está clara. Líderes, gobernantes, Pilato, Herodes, yo he designado a mi rey. Ahí está. Libación y la forma en que el Padre lo hizo. Pero libación es como que fuera de un hombre, un humano. Algunos reyes les hacían libación, ¿sí? Libación es echarles encima o agua o aceite o vino. Eso es libación. Libación viene de líquido. Es cualquier líquido. Bueno, entonces, en este caso nos vamos a quedar con el versículo 6 que no podemos tomar una determinación nosotros de cuál es, porque acuérdense, Nasakti significa libación. Eso es lo que significa. Si ustedes van a la Biblia interlineal y le ponen esta palabrita Nasakti, les va a salir esto en hebreo y va a decir libación. Eso es lo que va a salir. También al principio también está todo claro, porque si yo he puesto mi... Yo he puesto mi... Sí, porque desde acá del principio del versículo 2, fíjense bien, dice, en el versículo 2, Pero fíjate que a mí no me aparece eso ahorita para darle entrada. ¿Cómo? No me aparecía. Ah, ¿no te pareció? No, no me aparece. Miren, en el versículo, en el Salmo 2.
Si ustedes se van al Salmo 2, versículo 2, dice, contra Jehová y contra su ungido. Entonces, ahí están los dos. Contra Jehová y contra su ungido. Luego dice, Dice, los reyes de la tierra se rebelan. sí, Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra sí, contra el Señor y contra su ungido. Ujú. En resumidas cuentas, es Yeshua, Jesucristo. Es que es el único, es uno Sí, solo. es uno solo. Ahorita lo vamos a ver. Claro, pero es que en la tierra parece como si hubiera sido en un tiro, pues, Ujú. como mandadito. Pero es una manifestación. Acuérdense que a David también lo ungieron, ¿sí? Sí, y le decían el ungido. Y Saúl era el ungido. Y los profetas eran ungidos. Sí, pero el ungido, Mi ungido. mi ungido, es Yeshua. Nuestro Yeshua. Yeshua. Bueno, vamos a continuar. Conclusión, Alma, es el Rey Jesucristo. ¿Cómo? Conclusión. Conclusión. Conclusión, Conclusión. ¿A quién se está refiriendo? A Yeshua a Jesucristo. Jesucristo. A Ok. él se está refiriendo. Pero la palabrita esta es la que no está muy clara, muy clara. Yo lo busqué en la Biblia interlineal y dice que es libación, pero hay otros hebreos mucho más antiguos, bien antiguos, que dicen que fue entretejido. Ok, pero nosotros vamos a continuar, porque en resumidas cuentas, Ok. es el Rey Yeshua, Jesucristo. ¿Ok? Vamos a continuar. Tranquilas, tranquilas, que no todo el salmo va a estar así de complicado. No. Sí. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Quién está hablando ahorita? A partir del 4. ¿Quién? Ay, Hashem, nuestro Dios. Ujú. Entonces, pero ahora vamos a entrar al versículo 7, ¿verdad? Y ahí, ¿quién está hablando? Perdón. También, porque una uno de siete. Sí, a partir del 7 habla Yeshua. No, no. El salmista empieza en el 10. Antes era Dios. Sí. El 7, 8 y 9 habla Yeshua Jesucristo. 7, 9, Yeshua. Bueno, Ujú. Podemos continuar. Entonces dice, pero yo, dice, Yud Ketbad, que yo he puesto a Sakti, mi rey. Punto. Pero yo he puesto mi rey. ¿Cuál rey? ¿Cuál rey? El ungido. Exacto. El ungido. Yeshua. Vamos a ver qué dice Efesios 2:6. Vámonos al Nuevo Testamento. Eso es lo padre de nosotros, que tenemos el Nuevo Testamento y creemos en él. Y entonces Sí, pobrecitos de Dios, se esclarecen las cosas, se esclarecen gracias a que aquí están hablando los profetas, perdón, los apóstoles, los seguidores de Yeshua, y están llenos del Espíritu Santo. Efesios, ¿verdad? Efesios 2:6. Efesios 2:6. Mira, que hay algo contradictorio por ahí. Efesios 2:6. ¿Listos? Ujú. Entonces, dice, salvos por gracia es el título. Vamos a leer desde el 2:1 para poder comprender bien. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? El diablo. El diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es ese espíritu? La desobediencia, Sí, el mismo diablo. Ujú. 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Fíjense bien, nosotros estábamos perdidos. Yo hacía cosas que no me puedo, Ni imaginar. sí, imaginar, sí, pero no puedo concebir cómo yo andaba en esas cosas. Y nunca he andado en las cosas tan malas, pero como quiera. Sí, Ya, por favor. sí, Aclara, tranquilícense. Pero de que uno anda en la carne, En sí, la carne, en el claro. mundo. Y contestaba a mi mamá, con la carne, sí. Ujú. Y en vez de ayudarle, le decía, tú eres la encargada de eso y yo soy la encargada de estudiar, así es que te toca. Ay, Pero pobrecito. qué horrible muchacha esta Alma. Bueno, yo estaba ¿en dónde? En el mundo, En el mundo, en la carne. sí. Pero Dios tuvo misericordia de mí cuando yo tenía 20 años. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que... Nosotros esperamos 40, que ella dijo, ay, ¿cómo podía? A los 20 lo rescataron. Nosotros a los 50 todavía. Todavía. y Lina a los 80. Gracias a Dios estamos a tiempo todavía. Pero acuérdense que Él sabe el tiempo preciso. Sí, qué bien. Versículo 4 de Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, fíjense bien, por misericordia, nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Antes de que nosotros nos arrepintiéramos, Él murió por nosotros, por nuestros pecados. 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es ese ungido? Nuestro Señor, el que ha tenido misericordia de nosotros, que aún estando nosotros en pecado, Él murió por nosotros hace 2000 años o más de 2000 años y murió por nosotros y nos dio vida eterna. ¿Ok? Amén. Podemos continuar. Eso fue del versículo 6, ¿verdad? No, el versículo 6 de acá de Efesios. Sobre Sión, mi santo monte. ¿Dónde queda ese Sión, mi santo monte? No. Vamos a ver Hebreos 12:22. Vamos a ver dónde está. Sión, el monte Sión donde entregaron los mandamientos. No es en África. El monte Sión, ese es el Sinaí. Oh, entonces Sión, qué bárbaro. Ese es el monte Sión, sí queda en Jerusalén, pero vamos a ver a cuál se está refiriendo aquí. Hebreos 12, capítulo 12, el versículo 22. Ajá. Sí, mi amor. Sí. Al final, casi cerquita de ¿cómo se llama? Del Del Apocalipsis. cerca del Apocalipsis. Bien atrás. Hebreos, ¿qué? 12. 12:21. ¿Listas? Dice. Ay, mira. Ajá, Ajá, sí. ok. ¿Qué dice? Ah, la mía, ok. Dice, 22. En cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad de Dios, del Dios viviente, a la Jerusalén celestial. A la Jerusalén. Y sobre el santo monte Sión es la Jerusalén celestial. Pero mira, Sí, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Exactamente de eso está hablando el Padre Todopoderoso en el Salmo 2. ¿Qué dijo ¿qué dijo del Santo Monte Sión? ¿Qué dijo en el Salmo? Dijo, yo he establecido o instalado A mi rey, a mi rey. a mi rey. ¿A mi rey? ¿Dónde? ¿Sobre qué? Sión, Sobre Sión, mi santo monte. o sea, en el cielo, Ujú. en la Jerusalén En la celestial. Jerusalén celestial. Porque ahí continúa. Ujú. No, Exacto. ¿Listo? No, la Jerusalén espiritual. Sí. La Jerusalén que va a bajar del cielo. la que va a bajar del cielo, ¿con quién? Con el rey. Linita, Con ¿cómo va, nuestro Linita? Bien encontré y voy siguiendo. Bueno, linda, sí. Tú tranquila, Linita. De todas maneras, sí, muy bien. De poco a poquito vamos a aprender. Alertas porque empieza a hablar Yeshua Jesucristo. Versículo 7. Alertas. 7. Ya hablaron, Salmo 2. primero ya hablaron los reyes o los líderes, que quitemos las ligaduras, quitemos las cuerdas, que echemos fuera eso, la Biblia y todo lo que dice el Padre. Fuera. Y Dios dice, ay, qué bárbaro. ¿Hasta dónde han ¿Hasta llegado? dónde ¿Qué han se llegado? creen esto? Pero que se creen, imagínense. Se creen que soy yo. Y él siendo el dueño, el Señor de todo. Y le dicen, rompamos las ligaduras. ¿Perdón? Del 7 al 12, ¿no? No, ¿Del 7 Yeshua. al 12? No, del 7 al 9, Yeshua. Del 7 al 9, Yeshua. A ver, si quieren, les vuelvo a poner para que tengan bien esto. Ajá, sí. Ahí está. Ay, gracias. Del 1 al 3 hablan los reyes de la tierra. Yeshua. ¿Cómo vamos allá con los que están en el Zoom? ¿Tienen alguna pregunta? Porque los que están aquí yo nomás les veo los ojos desorbitados, digo, ay, caray, no han entendido. Les veo los ojos y se les empiezan a parar los pelos, digo, ay, caray, hay que regresar. Pero a los del Zoom no les veo. Podemos continuar, ya escribieron eso. Habla el salmista, el último. Ujú. ¿Listos? ¿Ya le puedo quitar o no? Sí. Bueno, Todavía no. bueno, pero sigamos nosotros. Sí, vamos a continuar. Ahora el 7. Ok, ahora vamos a leer Juan 10:30. Juan 10:30. Juan en el Nuevo Testamento es uno de los evangelistas y está después de Lucas Y antes de los hechos. ajá, y antes de los hechos. Juan 10:30. 10:30. Acuérdense que Juan se le llamó el discípulo amado. Ah, porque ahí fue que se le dio lo del Apocalipsis, ¿verdad? Ujú. Sí, él es el que hizo el Apocalipsis. Juan 10:30. Y en la película del Chosen, ¿cuál es el que siempre está a la mano de Sí, y le dicen su preferido, no sé cómo le dicen. la película? No me he fijado de eso. Sí. Juan 10:30 al 38. ¿Listos? Chicos, no se alboroten, vámonos. Juan 10:30 dice,
Yo y el Padre uno somos. Neja. Un ejad, o sea, somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? 33. Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, o sea, ¿quiénes son estos que están llamando dioses? ¿A los que les llegó qué? La palabra de Dios. Pues, pero dioses con minúscula, ¿verdad? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. 36. Al Padre, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. 36. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí. Y muchos venían a él y le decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de esto era verdad. Y muchos creyeron en él allí. ¿Qué dice esos versículos? Dios es uno. Dios es uno. Vamos a ver qué dice Filipenses. Filipenses 2:6. Vamos a empezar desde el 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6. El cual, siendo en forma de Dios. Pero ahí está mal, que dijera eso, en No. forma de Dios. No. ¿Cómo debe decir? Aunque era Dios, Aunque era Dios, ok. porque como dice otra vez, El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. wow, porque está clarito, ¿verdad? 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ahí no estaría Amén. como de más ese así. Ok. Vámonos otra vez al Salmo 2, versículo 7. Versículo 7. Ya veniste, especialista. No, no, no. ¿Cómo te fue, mi amor? Bien. Hay que quitarle los... ¿Te vas a alcanzar o qué? ¿Comiste? Sí. Ok. Pues las escalas. Versículo 7. ¿Verdad que sí? Vamos al versículo 7. Ok. No, ya Dice. sí te lo leí. El 8. El rey proclama el decreto. No, bueno, no, seguramente no lo leí. No. Nos quedamos sobre Sión y santo nombre. Ahora vamos al 7. Ahí ¿quién empieza a hablar? Yeshua. Yeshua Jesucristo. Muy bien. Dice, yo publicaré el decreto. ¿Qué es eso de decreto? La ley. Ajá. Yud-Heh-Vav-Hei me ha dicho, ¿a quién?
Yeshua. A Yeshua, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Versículo 7. Yo. ¿Quién es ese yo? Dios. Fíjense bien. Vamos a Se volver a supone leer. que está hablando de Eso es porque dice, está hablando de Yeshua. el decreto del Señor. Es Yo, Yeshua. yo publicaré el decreto. Jehová, Yeshua me ha dicho. ¿Me ha dicho a quién? A mí, que es Yeshua. O sea, ¿quién es ese yo? Es Yeshua. Yo publicaré el decreto. ¿Cuál decreto? La ley, ¿Cuál decreto? ¿Cuál decreto? Ah. ¿Cuál decreto? ¿Cuál ley? la Torá. No. Yosef me ha dicho, Ah, el rey, que yo soy el rey. mi hijo eres tú. El decreto. Ujú. Ah, no. Él me dijo, mi hijo eres tú. O sea, tú llevas mi esencia. En ti se manifestará. Apréndanse esta palabra. Manifestará, manifestará. Todo aquello que expresa la justicia divina está expresada en la manifestación de Yeshua Jesucristo. Tú eres la manifestación visible del Dios invisible. ¿Qué le dijo el Padre a Yeshua? Mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Yo te engendré. Yo te engendré hoy. Entonces, ¿qué es eso de mi hijo eres tú? ¿Acaso Dios puede tener hijos? ¿Puede parir hijos? No. Eso significa que tú llevas mi esencia. En ti se ha manifestado todo. Es una manifestación del Dios Todopoderoso, aquello que expresa la justicia divina. Tú eres la manifestación visible del Dios invisible. Yo te engendré. ¿Acaso Él puede engendrar? ¿Puede parir hijos? No. Yo te designé como el gran portador el día de hoy. Yo te designé como el gran portador. Él lo engendra y a la misma vez es él. Engendra y a la misma Que nos Sí. complicó la vida poniendo tantas cosas. Se Pero- minimizó su gloria. Sí. Minimizó su gloria para estar. Es un engendramiento divino que nosotros no podemos No comprender. llegamos a entenderlo No, y no. tenemos que estar tranquilos. Pero tenemos que estar Es tranquilos. así. Vamos a ver qué dice Exacto. Hebreos 1:5. ¿Sí? O sea, es que nosotros tenemos una mente muy chiquita, Muy muy chiquita, corta. muy finita, no tenemos la mente que vamos a tener después cuando este cuerpo Ay, la necesitamos. se desaparezca y sea transformado. No se va a desaparecer, va a ser transformado. Transformado en una perfección. Entonces, vámonos a dónde? Hebreos 1:5. Hebreos que hasta casi al final, casi pegado al Apocalipsis, Hebreos 1:5. Ya casi terminamos, ya casi terminamos. No se desesperen, pero... No queremos terminar. Ah, ¿no quieren terminar? Eso se oyó muy bonito. Sí. Se oyó bonito, no queremos Podemos comer y terminar. seguimos. Exacto. Necesitamos un break. Como que va entrando. Ya casi al final ya uno. ¿Qué me va a pasar? Ajá, sí. Tal cual. Es uno de los salmos más difíciles. Sí, Exacto, por esto. por todo Por esto. esto que el uno, que yo que te engendré, que tú eras ahora para ser mi hijo, Y yo que soy tu y padre. que yo te parí, que todo eso. Exacto. Entonces, Porque sí, fue tan complicado. yo te parí. Imagínense Dios Ya pariendo. ves. Ok. Metáfora. Sí, metáfora. Muy bien, Ida, muy bien. Vamos a ver Hebreos 1:5 al 8. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A ninguno. Ninguno. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. A ninguno, más que a Yeshua. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice,
el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es cetro de tu reino. ¿A quién es el único que le dijo? A Yeshua. A Yeshua. Entonces, estamos comprendiendo, es un ejad. Vámonos al Salmo 2. ¿Qué dijiste, Sandrita? Se te fue Hebreos, ok. A lo mejor aquí se cayó. Yeshua Jesucristo es eterno. Vamos a ver Juan 1:1. Juan 1:1. Juan, el evangelista. Juan 1:1. Y si no lo encuentran rápido, es nada más un versículo chiquito. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era Dios. Ahora vámonos a Isaías 9:6. Isaías 9:6. Isaías está en el Antiguo Testamento. Isaías 9:6. Ay, cuando nos toca estudiar Isaías. Ay, qué yo padre. fascinada, sí. Qué fabuloso. Ay, pero falta tanto tiempo. Ah, no, uy, sí, como Casi. unos 5 años. Ya como 5 años. Isaías 9:6. Llegaremos con paz. Con todo esto estamos demostrando que Yeshua es eterno y es Dios. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, ¿cuál? Admirable, consejero. Se llamará su nombre Dios fuerte. Se llamará su nombre Padre eterno. Se llamará su nombre Príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará. Ya queremos que lleguen esos días. Qué padre va a estar. Hechos 13:32. Vámonos al Nuevo Testamento. Hechos 13:32. Ay, qué bonita la chuletita que tiene. Hay tanto. ¿Qué vas? Ah, porque no se dice chuleta. Primera vez que escuché chuleta. ¿Quién es la chuleta? Es que nosotros le decimos chuleta. Cuando hay una chuleta. ¿No? Pero ¿cómo se va a llamar eso de una chuleta si chuleta es una carne? Exacto. Yo creo que Sandrita se está yendo. Bueno, chicos, no se, Y ella dijo, ¿dónde hay? ¿Dónde hay? no se distraigan. Perdón, Vamos perdón. a Hechos 13:32. Hechos 13:32. Pablo y Bernabé están en Antioquía. 32. Y ahora Esta es una repetición del Salmo 2. Ok. Listo, dice. Hechos. ¿Qué? ¿Cuál es la concordancia con este? ¿Salmo qué? ¿Qué dijiste? Es el Salmo 2. Sí, Salmo 2. Ok. Hechos 13:32 dice. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es exactamente lo que dice el Salmo ¿qué? 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
Sigue hablando Yeshua en el versículo 8. Dice, entonces vamos a leer desde el 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, ¿a quién? ¿A quién le ha dicho? A Yeshua. A Yeshua, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Quién va a ser el dueño de las naciones? Yeshua. Ajá, y nosotros le vamos a ayudar a reinar las naciones. Mm. Yo, la mera verdad, digo, no sé ni cómo reinar mi casa, pero aún las Bueno, así naciones. mismo vas a reinar en el planeta, porque vamos a reinar planetas. Bueno, pero él nos va a enseñar. Pero tendrá sabiduría también. Sí, él nos va a enseñar. Yo Ajá. creo que reinar es ser también llevar la palabra de Dios. Sí, claro, también. Ujú. Muy bien, Sandrita, perfecto. Porque habrá más gente menores que nosotros. Sí, Que claro. no saben, que ya han quitado la Versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Fíjense de todo lo que fue Va a ser poseedor. Ajá. Tú los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ya, eso todavía no sucede. Eso es hasta que venga Yeshua por segunda vez, cuando ya va a tener la vara de hierro en su mano y va a desbaratar todo lo que es maldad y todo lo que es corrupto. Ok. ¿Podemos continuar? Ujú. Muy bien. Dice, aquí ya todo es más fácil, mucho más fácil. Vara. La vara en el Salmo 23, acuérdense, ¿cómo dice el Salmo 23? Tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice. En el Salmo 23, versículo 4b, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero aquí en el Salmo 2 está hablando de una vara que va a destruir todo, que va a quebrar todo, que va a desbaratar, quebrantarás y desmenuzar todo. Entonces, la vara para unos es motivo de aliento y para otros es motivo de terror. En Apocalipsis 2:25, 27 dice, al que guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. O sea que ustedes van a tener vara de hierro en la mano. Tú también. Si Dios, Pero nos deja a nosotros solo con esta vara. Ok, vamos a continuar. Ahora empieza a hablar el salmista, que nosotros sabemos quién es el salmista, ¿verdad? Ok, entonces vamos a leer el número 10. Ahora pues, oh reyes, ser prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. O sea, ¿qué dice el salmista? Por todo esto que les he dicho, por todo lo anterior que les he dicho, ¿que qué? Que Dios ha puesto a su rey, a su ungido. Y que él, ¿qué va a hacer? Va a tener como herencia todas las naciones, como posesión suya. ¿Y qué va a hacer? Va a quebrantar, va a destruir todo lo que no es de parte de Dios, como vasija de alfarero. Entonces, el salmista dice, así como los está estrujando, los está eh, advirtiendo, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y ahí se acaba el salmo, pero vamos a ver una cosa que viene aquí, dice, honrad al Hijo. En algunas Biblias dice besar al Hijo. En el verso 12. Sí, en el 12, del capítulo del Salmo 2. No sea que se enoje, sean ustedes. Dice, bésale los pies. Se inflama. El 12 mismo dice eso. En el el 12. ese es el 12. Dichosos los que buscan y no te buscan el reino.
Ujú. Ok, bueno, en algunas Biblias dice honrar al hijo y en algunas dice besar al hijo. Y en Primera de Corintios dice besar, bésense unos a otros, como que era una costumbre de los apóstoles. En hebreo, saludar significa procurar la paz en el beso de la santidad, o sea, comunión con la santidad. Y en otras traducciones dice ármense de pureza, en vez de besar al hijo. El mío dice sométanse a Dios. Sométanse al hijo. Ujú. Muy bien. Y claro que los judíos, de que no creen en Yeshua, dicen, están locos, como que besar al hijo. Pero acuérdense que Judas entregó a Yeshua con un beso, como que era una costumbre saludarse con un beso. Ajá, sí, probablemente de ahí viene. Sí. Pero lo que significa es procurar la paz, el beso de la santidad es comunión con la santidad. Comunión con la santidad. Judas con un beso me entrega, ¿se acuerdan? Que le dijo Yeshua. O sea, no pretendas ser lo que no eres. Porque ¿cómo viene a besarlo si él viene a traicionarlo? Entonces, como no pretendas ser lo que no eres. Procurar shalom, paz los unos con los otros. Besar al Hijo, entren en comunión con la pureza que es Dios y su revelación. Eso significa besar al Hijo. Entren en comunión con la pureza que es Dios y su revelación. En el versículo 12b, el Salmo 2 termina igualito como empieza el Salmo 1. Ujú. Fíjense bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. Ujú. Y él aquí termina, bienaventurados todos los que en él confían. Conclusión, aceptar el señorío de Yeshua, Jesucristo, en nuestra vida. Eso es lo primero que tenemos que hacer después de arrepentirnos. Después de arrepentirnos es aceptar el señorío, o sea, que Él sea el Señor, el dueño de nuestra vida, el que Él decide todo. Todas las decisiones que vamos a tomar las tenemos que poner bajo su dirección. Colosenses 1:19. Vamos a Colosenses. Colosenses, ya en la última. Filipenses, después de Filipenses está Colosenses. Colosenses 1:19. ¿Todo el mundo listo? Y esto está espectacular. No, ¿cómo no lo vamos a leer si está espectacular? Dios. Dice, por cuanto agradó al Padre. Vamos a ver, Linita. Y después leo yo también. No recuerdo. Es que me dijo, Sí, me dijo consigue. que se llama Ah, ok. porque, Mejor escucha, Linita, escucha. Escucha. Oh, ya, ya, sí, ok, ok. Entonces, Dice, no, porque esto está muy bueno para que ya lo lea. sí, bueno, entonces búscaselo. Colosenses, Colosenses. Después de Filipenses, Y antes de esa Ah, Colosenses en inglés, como es igual con la con. sí, Colosenses. ¿En dónde está el Está después de Filipenses, antes de Tesalonicenses, antes de todas las tesis de Timoteo, después de Filipenses, ¿Después de Timoteo o antes? antes de Aquí está, Timoteo. aquí está. Colosenses. ¿Colosenses qué? Colosenses 1:19. 1:19. chica. Tienes que leerlo y subrayarlo. Sí, ponle tu dedito, Linita. Sí. ¿Listos? Empezamos. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Quién es él? Yeshua, ¿sí? Jesucristo. Otra vez, por cuanto agradó al Padre que en Yeshua Jesucristo habitase toda plenitud y por medio de él, Yeshua Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Esa fue la paz. 21. Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños
y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Delante de quién? Yeshua. Muy bien. 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Yo voy a leer la mía. Ok, léelo. Ah, tú te emocionas con tu Es que yo la versión. entiendo, se entiende Ok, fácil, muy dice. bien. Pues Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. O sea, imagínate, ahí nos está Ujú. diciendo ya que Ujú. era Él mismo, uno solo ahí. Entonces dice, y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado a servidor de Dios para proclamar. Bendito sea Dios. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Se entiende clarito, ¿verdad? ¿Ah? Eso es otra Es traducción. otra traducción. Dice lo mismo, pero en Pero como Otra versión, la nueva versión, Como por la ejemplo, nueva traducción viviente. como por ejemplo la palabra esa que vimos de nuevo. Exacto, más para uno entender. para entender. Sí, como la palabra Hay que que comprar una vimos, Biblia de Jalisco. como la palabra que vimos de La nueva nuevo. traducción viviente. Ok, chicos, Esa debe ser vamos la a leer esa me número arregló 622. Silvia, ¿verdad? Esa es la Reina Valera. Número Que ya no, 622. esa no es muy buena hora hoy en día. No hay que hacer eso. Yo creo que Número hay que 622. Chicos, en Amazon lo compras. Chicos, Dice, chicos, ya que te lo compré sí. por Amazon. Chicos, vamos a despedirnos nada más con la Una oración. bendición de Sí, números. Ujú. La bendición para ir bendecidos por el Padre. Wow, para estos estudiantes hoy. Ay, estos estudiantes, bueno, pero es que tienen vida. Vida. Estamos emocionados. Acuérdense, esta bendición no la vamos a decir así nada más a lo loco. Tenemos que entender lo que está significando ahí. Ahorita les voy a hacer preguntas. Ay, ay, ay. Números. Sí, número 622. Número 622. Esta oración tiene que quedar comprendida, porque ahora somos diferentes. Ahora somos santos, como Sí, Yud-Heh-Vav-Heh habló a Moisés diciendo, sí, es sí, bendición. ahí dice bendición. Ujú. Bendición sacerdotal. Habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Yud-Heh-Vav-Heh te bendiga y te guarde. Yud-Heh-Vav-Heh haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué significa que haga resplandecer su rostro sobre ti? Pues se lo hemos visto varias veces, ¿sí? ¿Da? Ajá, se te fue. Sí, mirarlo así. exactamente. Sí, ¿Qué le que, dice que le levante así como los reyes? como los reyes que levantaban con sus bártulos, Dan entonces, en vez de llegar con una actitud así de siervo, él levanta mi cabeza, lo puedo ver ojo a ojo y puedo tener comunión con él. Es una manera de decirme, yo levanto tu cabeza porque te he dado gracia.
has tenido gracia delante de mí. Como la reina Esther, le levantó la cabeza el rey y ella no tenía permiso de entrar. Él le levantó y le dijo, tienes gracia, habla, di, ¿qué quieres? Entonces, cuando él dice que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, es porque nosotros lo vamos a ver cara a cara. Panim et panim. Muy bien. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La única manera para que haya paz es que nosotros lo podamos ver Cara a cara. cara a cara, rostro a rostro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos sido transformados. Sí, es la única manera de poderlo ver. Es la única manera. De otra manera, Moriremos. nosotros... Espiritual. Ujú. Y pongan mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Ok? Vamos a terminar. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de aprender del Salmo número 2, que aunque un poquito difícil para arrancar y para comprender algunas cosas, tú eres el que nos pone en nuestro corazón el entender y el poder decidir cómo actuar. Te pedimos que nos lleves con bien esta semana y que nos traigas otra vez aquí con todo el anhelo de nuestro corazón. Bendice a cada una de las personas que están aquí presentes, sus familias, sus casas, sus hijos, sus nietos. Bendícelos, Señor, y las personas que vean este estudio después también, bendícelos y protégelos. Y que ellos también tengan oportunidad de verte cara a cara, porque tú les darás gracia y misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. 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 Gracias a Dios. Muy bien. Entonces le vamos a poner pausa para ver si alguien tiene alguna pregunta. Tienen que estar conectadas Trudy y Silvia nada más. Bueno, Acá estoy, Daisy.